y gracias al algoritmo por haberme permitido utilizarlo. ¿Qué es necesario para que una persona pueda permitirse una tontería? 1905, 1915, pero 1935, 1955, 1905, 1915, pero 1935, 1955. ¿Qué es necesario para que una persona pueda hacer una tontería? El quid de la cuestión era, simple y llanamente, el observador siendo observado. El físico... El físico no puede comprarse libertades. Un físico no puede comprarse libertades. Da igual lo que haga. Una nave A de masa en reposo M0A igual a M0 parte de un punto situado a 1 hora luz de la Tierra con una velocidad VA 4c partido de 5 alejándose de esta. 1 hora más tarde, según los observadores terrestres, sale de la Tierra otra nave B de masa en reposo M0B de masa en reposo M0B de masa en reposo M0B 8M0 partido de 3 con velocidad VB 3C partido de 5 en la misma dirección y sentido que A. La nave B emite 2 rayos de luz, uno hacia la nave A y otro hacia la Tierra, cuando, según los observadores de la propia nave B, ha transcurrido 1 hora desde su salida. A. Calcule el tiempo transcurrido, según el sistema de referencia de la nave A, desde la salida de la nave B hasta la recepción del rayo de luz por la nave A. Calcule la posición de la Tierra desde el sistema de referencia de la nave B cuando la luz llega a la Tierra. Este es el apartado B. C. Obtenga el momento y la energía relativistas del sistema AB para los observadores terrestres y para los observadores de la nave B. Determine la velocidad de un sistema de referencia para el que... D. Determine la velocidad de un sistema de referencia para el que el momento relativista del sistema AB sea nulo. D. Determina la velocidad de un sistema de referencia para que el momento... D. Determine la velocidad de un sistema de referencia para el que el momento relativista del sistema AB sea nulo. ¿Cuánto vale la energía relativista en ese sistema de referencia? ¡Vaya mierda de pregunta! ¿Te das cuenta de que esta gente vive anclada en un paradigma absurdo? De masa relativista, de fuerza relativista, en lugar de considerar la fuerza de Minkowski. Apartado E. Si la nave B emitiera un rayo de luz, formando un ángulo de 60 grados con el sentido negativo de su dirección de avance, ¿con qué ángulo verían la inclinación de ese rayo de luz los observadores terrestres? Responde. This is the water, and this is the wheel. Champ es profundo y filosófico.
Obviamente, el arte no es una pérdida de tiempo. El cine no es una pérdida de tiempo. Lo interesante es todo lo que se ha agregado, todo lo que se ha pedido al sujeto que salga de sí, en comparación a lo que parece, intuimos que quería hacer Aristóteles. Es una maravilla que haya dejado el grado de pasividad que tenía para el consumidor en favor de una aproximación que le hace dudar de su propia posición como espectador, como voyeur. Así que no sabe dónde está el límite. El cine es quizás la forma. También sobre el tomar en serio. El tomarnos en serio. Philip Glass. Philip Glass. Je m'appelle Jean-Luc Godard. Philip Glass. Je m'appelle. Philip Glass. Je m'appelle Jean-Luc Godard. Je m'appelle Jean-Luc Godard. Allá por los años 70, un señor llamado Albert Einstein conducía su taxi por las calles de Lhasa, en el Tíbet. Había ido allí porque se contaba que unos ingenieros habían desarrollado un reloj cuyo coste se estima en unos 450.000 euros. Y esos ingenieros habían integrado para que funcionara el GPS en ese reloj una extraña teoría denominada teoría de la relatividad. Y este señor Einstein, que trabajaba en una oficina de patentes de relojes, en ese momento le dio por entablar relación con un amigo que, desde un cierto punto de vista, desde un sistema de referencia que se mueva lo suficientemente rápido, vio como los años 70 y el año 1905 en realidad ocurren en un segundo. La causalidad no puede romperse, eso lo sabemos, pero sí, desde luego, es arbitrariamente pequeño el tiempo en el cual podemos lograr que dos sucesos que guardan causalidad ocurran para un observador que se mueve lo suficientemente rápido. De manera que cuando Philip Glass, en 1905, descubre en realidad no puede ser simultáneo a la guerra de Ucrania. Pero desde nuestra perspectiva, lo que nosotros consideramos un microsegundo, algo que creemos cercano a la simultaneidad,
Es, sin embargo, lo que transcurre entre que se descubre la teoría de la relatividad especial por parte del señor Philip Glass en los años 40, la Gran Guerra Patria y la Guerra de Ucrania. Allá por el año 1915, un señor llamado el Buda podía hacer grandes avances en la que llamó teoría de la relatividad general de las relaciones humanas. A Einstein, de hecho, le desagradaba de forma profunda lo que hicieron terminológicamente con su teoría de la relatividad. Y es que se lamenta de no haberla llamado al principio, desde un comienzo, teoría de los invariantes, que es un nombre que, como vamos a ver, le hace mucha más justicia. El Buda pensó, se dio cuenta de que luego resultó ser la constante cosmológica una... Pero parecía existir esta constante de que no hay ningún puto motivo para considerar que otra persona es diferente de ti. ¿Eh? Conducía un taxi. Y conducía un taxi porque no podía montarse en el tren. Conducía un taxi porque no le permitían tomar el tren. Estaba reservado a personas
alguien perdido hablara del perro del hortelano, que ni come. Las feministas lo han logrado. No sé cómo observar. No sé si puedo decir que me gusta el arte, o si acaso todo arte femenino, aunque la mujer no lo quiera, ha de ser feminista, como acaso toda mirada masculina, aunque el hombre no lo quiera, ha de ser machista. Decir que valoro el arte feminista en torno a la observación y la cohabitación no deja de ser una muestra de que no hago sino sofisticar el voyeurismo y la violencia. Sex on the Beach. O bien de que el macho es capaz de adoptar formas diversas para sentirse con tal de ejercer las mismas dinámicas. Da igual lo feminizado que se encuentre, por cierto. En todo caso, usar estas palabras es subordinarse a esa misma lógica del macho. En definitiva, uno, en tanto que hombre, no puede hacer nada que sea definitivamente bueno. Se encuentra atado, casi como la visión freudiana de que la psique humana es inevitablemente una completa mierda, siendo la terapia poco menos que un modo de evitar acabar en el psiquiátrico, en el abismo, pero poco más. Entiendo que hay algo de eso. Algo que el hombre, o al menos este hombre, por cierto, interpreta como algo propio de lo femenino. Para el hombre anclado, que es todo hombre, que soy yo mismo, siempre se percibe como ajena a la solución provisional, la que exige una aparente resignación a la arbitrariedad de lo subjetivo. El común decir de la emocionalidad femenina, que naturalmente no es tal, y naturalmente sí lo es. ¿Han ustedes alguna vez pensado en el montaje? De nuestro apego en rechazo y formas de nuestro rechazo en apego. Particularmente, o quizás sea una interpretación mía, en la forma del apego inicial, el que caracteriza a la mirada masculina. Cuando existe apego y cuando seguimos en el nivel inicial de la mirada, no se toma sino como un juego de apariencias. No obstante, el peso del tiempo muestra quién puede lograr realmente tornar el juego en apariencia, más allá de la pura perspectiva. No existe juego o simulacro que, por lograr... No existe juego o simulacro que,
prolongándose por largo, no se tornen realidad. Si en el fregar, el llorar, el reír y el follar surge la paciencia con uno mismo, con una misma, en lugar de encadenar otro apego a la otra persona, apego ahora llamado tóxico, como si el primero no lo hubiera sido, recién ahí se me figura, el arte feminista deja de poseer significado. Para todos los demás sigue siendo un supremo vehículo. Para todos los demás sigue siendo un supremo vehículo. La fase inicial de la perspectiva en la que es el objeto del extrañamiento sigue dándose un fascinio apegado, no sin un potencial rechazo paralelo por el otro, por la otra. Surge, como maternalmente, una necesidad de encontrar una forma de aprobación moral en la otra. Es decir, todo sigue siendo una puta leonera. La otra. Simultáneamente, como paternalmente, no sabe que es innegociable la propia emancipación, la decisión moral propia, la que no se cuela como polizón, aliade, donde jamás le van a poder dejar comer. Cuando el criterio interno flojea, el externo se empodera y viceversa. Sin embargo, todo en un museo de arte contemporáneo se figura para que lo externo se empodere, en tanto que la interpretación propia de una obra ajena es siempre la forma más poderosa de otorgar al otro la más elevada inteligencia, sabiduría y creatividad de que nosotros somos capaces. Aunque también, por qué no decirlo, porque en cierto sentido hace que la pasividad florezca. Pasividad entendida no como falta de acción y resolución interna, sino como la cualidad del espectador, que lo pone casi todo en la obra, pero de un modo podríamos decir subordinado a la manera como para Marx todo el valor es aportado por el trabajador, valor sustraído por el tercero capitalista. Así en mi caso, yo que sigo entendiendo el arte a la aristotélica manera, en cuanto proxy para una personal catarsis, encuentro en el arte feminista la gran satisfacción de renunciar a un error vital, y lo hago de grado, por cuanto el estadio de espectador, como en el teatro o en el cine, evoca en no sin. Como en una eterna tragedia, se me muestra la realidad del camino seguido, del camino sesgado. Pero en este caso no afecta a la exterioridad de la acción, como en un Edipo o en un Agamenón. Busqué una mujer, sino la observación misma. El arte feminista, de hecho, se me figura la culminación total del extrañamiento de la mirada en que no puede dejar de consistir el arte desde aquel, también hombre, Duchamp. Pues además no solo se queda en una vaga propuesta de percepción estética o incluso epistemológica del mundo, como la observación de la diferencia entre obra artística y todo lo demás, sino que la concreta en lo que parece ser, pues es problemático decir es, un verdadero fin interpersonal. La observación deja de serlo cuando se dirige no a un objeto, sino a una persona. Se torna en acción que modifica la situación física y la situación de la otra persona. Lo menos que se puede decir del compositor Hitchcock es que es un verdadero fenómeno.
un oscuro vanguardista. Tiene un aura casi inaudita. Je m'appelle Jean-Luc Godard. Je m'appelle Jean-Luc Godard. Philip Glass. Je m'appelle Philip Jean-Luc Glass. Godard. Philip Je Glass. m'appelle... Philip ¿Cómo era el Glass. nombre? Te da un tema, te da un ámbito y el tema lo has de encontrar tú, ¿no? Pues es como un pintor del pasado al que le decían hazme un bodegón, una marina, un paisaje, y entonces uno se plantea, bueno, ¿cuál va a ser la perspectiva que me permite apropiar, ¿no? El ejercicio de la mirada para apropiarse eso? A mí eso me excita mucho. Pues estoy haciendo ahora un encargo cuyo material en principio no me interesaría para nada, pero si me dan el dinero y la libertad para Curioso que no me apropiármelo, indigne yo ya. siempre digo que sí, ¿no? Bueno Y es un sería reto a y es un estas ejercicio alturas. extraordinario. Lo que para mí aceptamos que encontrar debe constituir cómo voy a el encontrar núcleo mi de las discurso a partir de interacciones este sociales material. estándar, tanto con desconocidos como con semiconocidos. Lejos de percibirlo como hacía de adolescente, ruido consecuencia de una así percibida decadencia burguesa, lo valoró como los propios antropólogos diagnostican. He dejado a Buñuel por los antropólogos. Como no he leído ni un solo libro al respecto, y para empapar al oyente de profunda paja generada por IA, para nada porque cumpla una función estructural fundamental que por cierto ningún elemento Yo cumple en siempre, un ya discurso. viendo estas imágenes, pues Que siempre por me cierto resulta ningún elemento extraordinariamente cumple en un inspirador discurso esa inarticulado de manera de hable por quien tomarse quiera hablar hoy en día serio 27 las de cosas, mayo de llegar a- 2026, gran decepción 1 de junio. Ofrezco en este punto lo que me expone Gemini. El primer antropólogo que sistematizó esto fue Malinowski, durante su trabajo de campo con los isleños de las Trobriand a principios del siglo XX. Malinowski observó que los nativos pasaban horas intercambiando frases sobre el clima o las cosechas que no aportaban absolutamente ningún dato nuevo a los interlocutores. Es decir, Minkowski observó que los nativos pasaban horas intercambiando frases sobre el clima o las cosechas que no aportaban absolutamente ningún dato nuevo a los interlocutores. Para definirlo, acuñó el término comunión fática. En este estado, el lenguaje se vacía de su función semántica, la transmisión de información, y asume una función puramente espacial y geométrica. Las palabras dejan de ser símbolos para convertirse en actos de posicionamiento. Hablar del tiempo, ayer y hoy, no es Siempre trato a las personas filmadas de personajes, porque entiendo que una persona pues es un pozo sin fondo, y en cambio lo que tú haces cinematográficamente es operar en la lógica de la creación de un personaje, creando una síntesis. ¿Por qué filmas a esta persona en esta situación y no esta otra? ¿Por qué a esta distancia y no a esta otra? ¿Por qué en el montaje seleccionas esta frase y no esta otra? Se inscribe en la lógica de la creación de un personaje, ¿no? que es necesario. Hablar del tiempo, ayer y hoy, no es un intercambio de... Hablar del tiempo, ayer y hoy, no es un intercambio de datos meteorológicos. Es un ping continuo entre dos nodos de una red para verificar que la conexión sigue activa y que las coordenadas de hostilidad se mantienen en cero. El antropólogo Eduardo Viveiros de Castro, estudiando las tribus amazónicas como los araguaté
Oyama Yawalapiti descubrió que su concepción de la realidad opera bajo un perspectivismo. En su cosmología, los animales, los espíritus y los humanos comparten exactamente la misma interioridad, la misma alma. Lo único que cambia es el cuerpo, que funciona como un traje. En este universo de alta inestabilidad morfológica, la forma humana no está garantizada. Si un individuo se aísla, permanece en silencio o se concentra demasiado en el bosque, corre el riesgo literal de que su punto de vista se deslice hacia el del jaguar o el del espíritu de los muertos. Sí, que comparto, como tantas otras cosas, en la experiencia que más nos une, que creo que es nuestra experiencia como espectadores, ¿no? Y en particular con el cine mudo. Creo que los momentos más intensos que he vivido yo como espectador han sido, efectivamente, con proyecciones de cine mudo, pero con proyecciones de cine mudo como nunca se había visto, sin acompañamiento de musical de ninguna clase. Pues cuando yo era muchacho, en la Filmoteca de Barcelona, donde vivía, no había pianista entonces que acompañara las películas. El cine mudo, saben ustedes, pues no se veía así, se veía con acompañamiento de música. Sin embargo, ese silencio, la intensidad que otorgaba a las imágenes, el silencio como una especie de ritual casi religioso, las imágenes estaban sacralizadas en este silencio comunitario, una comunidad de espectadores donde yo sentía la fraternidad de los espectadores en silencio, compartiendo ese silencio, la emoción de las imágenes compartidas en silencio. Creo que nunca he vuelto a sentir esta fraternidad o el sentimiento comunitario de los espectadores como compartiendo la emoción de las imágenes mudas. Y además no había dos silencios iguales. El silencio para una película de Abel Gance era distinto al silencio para una película de Dreyer o de Keaton. Y bajo esta física, recuerdo muy vivo, que siempre me anima. Sobre lo cotidiano, estas películas pues lo tengo muy presente, la preparación, la manera de plantear de la yuca, un silencio, el clima, el barro, la ilusión que me acompaña siempre alguna vez de hacer una película muda. Es un ancla topológica. No retro, yo detesto las modas retro, detesto de Artist y todas estas es la películas tecnología que utilizan retro, para mantener fijadas que le sus preocuparía coordenadas como seres a un humanos. cineasta de cine mudo, sino filmar La el trivialidad silencio no de una manera comunica natural. Sujeta la mente sin al cuerpo intentar para imitar. evitar la metamorfosis entrópica hacia otras formas de ser. Rapaport descubrió que las sociedades necesitan generar invariantes, estructuras de significado que no cambian en absoluto frente a un entorno hipercaótico. Selva, guerra, enfermedad. La charla banal. La charla banal funciona exactamente igual que en... ¿Te has enterado? La charla banal funciona La charla banal funciona exactamente igual. La charla banal. La charla banal. La charla banal funciona exactamente igual que el canto litúrgico. Es un ritual laico de temperatura cero. Al generar un flujo constante de baja entropía, la tribu crea una isla de certeza geométrica que estabiliza la psique colectiva. No importa el contenido del mensaje. Importa que el marco de la realidad no ha colapsado desde ayer. Desde la intersección entre la antropología filosófica y la fenomenología, Martin Heidegger diseccionó este fenómeno bajo el concepto de Gerede, la habladuría o charla trivial. Para Heidegger, la función de la charla banal no es conectar a las personas,
sino crear una membrana aislante contra el abismo. El ser humano se enfrenta a una fricción existencial insoportable: la conciencia de su propia finitud y la falta de un sentido inherente en el universo. La exposición directa a este vacío genera una angustia paralizante. La charla repetitiva sobre lo cotidiano construye lo que él llama el uno, das Man, una normalidad artificial y anestésica. Es una conspiración de distracción masiva. Las sociedades que perfeccionen el arte de hablar sobre el Parezco haber logrado superar mi rechazo al ruido enmascarado de otra cosa. Y sí, uno puede decir que ejemplifico exactamente el caso. El que lo diga, honestamente, no sabe a lo que me refiero, importe o no. El caso es que hoy vengo a ejercer una suerte de purificación al respecto, para que no me sienta la necesidad nunca más de criticar a nadie porque aquella cuanto diga no sea más que un ruido que a alguno se le figura señal. Una primera aproximación podría ser la que hace algunos años me parecía sensata. El ruido por el ruido, el juego de las frasecitas, la asunción de que no hay modo de subversión más que la apropiación, la puesta en escena de la ironía y de la performance. Y es cierto, es un paso considerable con respecto a quien solamente se encuentra en el paradigma de los problemas hay que solucionarlos, a la manera del ingeniero o del científico. Pero es un paso considerable, solo en medida en que no te quedes ahí. Al igual que a buen seguro el ser humano pareció necesitar las 2 guerras mundiales. Para alumbrar un mundo que, en algunas regiones de ese mundo, habría sido inimaginable antes, sin que por ello las guerras mundiales fueran fines deseables. Así, la ironía y la apropiación es un modo interesante de superación de un paradigma, preirónico o ingenuo, que no permite operar con la distancia o extrañamiento que tantas veces requiere nuestra vida, su mismo sentido, inclusive. Mas no por ello cualquier persona sensata los despreciará como lugar al que llegar y en que quedarse. Excluimos aquí a muchas personas, por cierto, las personas privilegiadas, adictas al juego con su vida, esas a las que hoy me comprometo a criticar por vez última. Soy una persona. Siempre les observará. Soy una persona. Que no obstante se toman demasiado en serio a sí mismas. Y el juego acaba convirtiéndose en algo que toman tan en serio que aunque saben que lo es y son conscientes de que solo lo juegan, ya no pueden actuar como si no fuese real. A la manera como el actor que en la función entra tan profundamente en el papel de su personaje que no distingue su propia vida de la ficción, pero no durante la duración de una obra, sino el resto de su vida. Y eso aunque haya tiros a las puertas del teatro donde ejerce su función. 1905, 1915.
¿Cuál sea la forma, pues, de superación del paradigma de la vivencia irónica, que por otro lado es preirónica con respecto a muchas cosas, sin duda es radicalmente diferente a la esencia de ese paradigma? Se encuentra fuera del espectro, como bien señalaría un budista. El término medio es el abandono de la discusión entre ambos extremos, no simplemente metamorfosear ciertos aspectos de uno sin cambiar lo esencial. No es cambiarse de traje, ni ponerse una sotana, ni siquiera es cambiarse de piel, ni de postura. Adopta la practicidad de la visión ingenua, del ruido de lo banal, en cuanto se demuestra útil. No la rechaza de lleno, asegurando para ganar butad tras butad que, viva el latín, fuera el inglés, se solucionarían muchos problemas. Viva el latín, fuera el inglés, se solucionarían muchos problemas. Para no criticar una vez más a esta persona, por ejemplo, no. Integra la practicidad, lo sencillo, y simultáneamente adopta una metaconsciencia, no te digo que no, una hipersensibilidad, una metaironía que todo lo permee, pero todo es todo, todo, no solo lo que conviene, vía los cuales solamente puede surgir la sospecha, el extrañamiento, que no hará que acabes asesinando a alguien, que no acabes siendo un tiburón de Wall Street, o en general que no acabes siendo un rematado capullo. ¿Cómo se da este paso? No parece ser algo transferible. Si ya es escasamente transferible el interés por saber, realidad sin duda que permea el segundo paradigma del que venimos hablando, pero que no basta para emitir algo por la boca o la pluma que no sea pura mierda, como no es esta.
a personas en el primer paradigma que perciben como paja, precisamente, y paja a los del segundo paradigma. Digo, más escasamente transferibles incluso a personas en tal paradigma, la sin duda preferible opción de su disolución. Si la aceptan, será de pose, con un cambio de toga, por toda la inercia y defensas que han construido a su alrededor. Si bien por algo han de comenzar, no juzguémosles. Yo al menos. El público es rehén de un eterno retorno de lo idéntico, impuesto por la industria cultural. Allá donde podría brotar la ruptura, se enlaza de nuevo con la monotonía del extremo del trabajo. Día y noche, semana tras semana, año tras año, vida tras vida, como las olas en la playa, las mismas rutinas, en el ocio y en el trabajo. La serialización y extrañamiento de la experiencia del ser humano hasta su último rincón del ocio. Bien. 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 Tras el T igual a Bien. T', el cerdo burgués noble se masturba Bien. frente a la maja desnuda de Goya. Bien. Asqueroso comportamiento Bien. solamente de ruido. Allá por los años 60, Bien. el cine. Allá a principios del siglo XX por Kefir Bien. filosófico Champ. Pero sobre todo, bien. Por la simultaneidad es relativa. Bien. Las variaciones de tiempo son relativas. T' igual a T es una falsedad. Antes bien, Curioso. T' es igual a gamma, paréntesis, T menos XV partido de C cuadrado, cierro paréntesis. Curioso Que no me indigne ya. El observador, que antes creía poder estar en Curioso. su querido museo, haciendo zoom y más zoom en el grabado feminista. El grabado feminista que invita a... ¿Qué será eso que hay? ¿Qué miniatura será? ¿Cuánto tienes que acercar tu nariz para observar? ¿Cuánto tienes que meter tu morro, tus ojos, más profundo que en un agujero negro? Porque cuando lo hagas, están escuchándote, están observándote. ¿Qué música es esa? ¿Qué ópera escuchas? Y ahora es el principal castigado, El principal observado es solamente una contingencia
Y basta con rotar el punto de vista un poco. Basta con rotar arte feminista, basta con rotar montaje, basta con rotar rotación de Lorentz, isometría en el espacio de Minkowski. Quizás se pueden aplicar los métodos de la covarianza como le gustaba al Buda, pero en última instancia siempre tienes que ser consciente de que no puedes observar, no puedes comprender el vector debido a tu limitación si no lo montas en un espacio coordenado, si no ves desde un sistema de referencia, si no observas y siempre que observes vas a ser observado. Da igual la ópera, da igual el cuadro, da igual el rostro, da igual. Siempre eres observado. Conclusión, sean twistes. Bien, sean twistes. Conclusión, sean twistes. Conclusión, sean twistes. Bien, conclusión, sean twistes. Conclusión, sean twistes. Bien, sean twistes. Conclusión, sean twistes. Conclusión, sean twistes. Bien, conclusión, sean twistes. Conclusión, sean twistes. Conclusión, bien, sean twistes. Conclusión, sean twistes. Conclusión, sean twistes. Conclusión, sean twistes. Bien, sean twistes. Conclusión, sean twistes. Conclusión, sean twistes. Bien, conclusión, sean twistes.